Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, ya mismo vamos a la conexión del móvil digital de Galáctica Internacional. Allí lo tenemos justamente un especialista en temas de seguridad. Nos referimos al doctor Luis Vicad, quien habitualmente desarrolla justamente los temas que interesan a la sociedad, muy preocupada en estos tiempos, ¿no? Por la gran cantidad de delitos, el avance que se ha generado en esa materia y que preocupa mucho a todos los vecinos del conurbano bonaerense y también, ¿por qué no?, del país. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto Bien, escucharte. bien, igualmente, Luis. Gracias por estar en contacto con nosotros. A ver, No, Luis, está bien. estamos realmente con un avance del delito que es muy preocupante, ¿no? Porque aparentemente como que no se está haciendo lo que se debería hacer concretamente, o se hace muy poco, ¿no? Para frenar un poco este tremendo avance que hay en las últimas horas, ¿no? Sí, evidentemente es como vos decís, es como vos decís, el fenómeno sinérgico del delito tiende a aumentar en forma exponencial, casi geométrica, y esto sume en un estado de zozobra a toda la sociedad. Esta cuestión del conurbano bonaerense que ya está afectando a la capital federal, ni hablar lo que pasa con varias provincias del interior que antes no tenían, digamos, esta magnitud del avance de los delincuentes que están realmente preocupando y mucho a la sociedad, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque la sociedad percibe la imposibilidad por parte del Estado de hacer frente a una situación fáctica que conlleva dolor, que conlleva violencia, que conlleva pérdidas materiales y humanas, y Sí. todo esto realmente conspira contra la paz social, ¿no? Ajá. Lo que está pasando justamente con el avance de los motochorros, han habido informes realmente también muy preocupantes, dando cifras concretas del incremento que ha habido en el accionar de los motochorros. ¿No se quiere realmente utilizar algún otro tipo de estrategia para darle un freno a esta cuestión, Luis? En realidad estamos en un momento bisagra, en un momento político, estamos en un momento de confusiones, de gente que está preparándose. Esto me hace acordar a las subidas de los cuarteles alemanes en Rusia, Sí. en algún momento quemando documentos, saliendo, como hemos visto en algunas películas. Es decir, hay una situación tan por momentos caótica, el ataque a fuerzas de seguridad como la Agencia de Investigación Criminal de Rosario, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto realmente nos presenta un panorama que por momentos asusta, ¿no?, a la mayoría de la gente. Ujú. En La Plata, por ejemplo, te doy algunos casos, algunos de los tantos hechos que hay, ¿no? Atraparon al acusado de haber matado a cuchilladas a su esposa. El tema también del femicidio en la ciudad de Las Diagonales con una mujer que fue asesinada apuñalada frente a sus propios hijos, marca el descontrol que hay, ¿no? De parte también de la cuestión de la Sí, sí, prevención, ¿no? pero más vale que sí, esto en realidad además debería tener una cobertura, una contención por parte del Estado, digamos, más allá de una marcha, toda la familia víctima, de alguna manera, víctima directa y víctima indirecta. Las víctimas indirectas deben tener la cobertura total y contención del Estado. Debería ser un ejemplo de esto de contención. En algún momento, por ejemplo, te comento algunos casos, ¿no? El alcalde capitalino Rodríguez Larreta, que avanzó sobre el barrio 31, sobre las villas, para tratar un poco de darle otra movilidad, dijo que iban de alguna manera a ir resolviendo los problemas del delito en estos lugares puntuales. ¿Crees de que eso se puede concretar? Porque de alguna manera lo que estamos viendo es que en zonas como Recoleta, por ejemplo, Palermo, Retiro, se ha incrementado el delito y muchos hacen referencia a estos asentamientos que están dentro de
los principales barrios de la capital federal, porque ya hemos tenido también muchos asesinatos y muchos hechos de alta violencia, ¿no? Que terminan con la muerte de las personas. Sí, bueno, el tema del derrame delictivo es un tema muy importante dentro del análisis general de la sinergia del espectro delictivo. El derrame es cuando zonas tradicionalmente seguras o tradicionalmente vigiladas, si se quiere, como Palermo, Recoleta y demás, comienzan a ser objeto de ataques múltiples. De ataques múltiples que siempre provienen de estos lugares sin ley que el Estado tolera o que el Estado prohija o que el Estado de alguna manera ignora, pero realmente la situación de esta gente está produciendo inclusive migraciones, ¿no? Porque hay mucha gente que, como en los 80 o en los 70 y pico, vuelve hacia los countries, hacia los barrios cerrados. Sí. Hay un aumento de inmobiliario bastante importante de compras en ciudades medianas, pequeñas. La gente que puede huye de la macrópolis, y esto no es bueno, ¿no? Por supuesto, porque afecta a toda la cadena comercial, y en este momento no es lo mejor. Claro, porque también han sido afectados estos lugares, los barrios cerrados, ya han habido varios hechos de delitos, ¿no? Te cortan los alambrados, se te meten adentro, toman de rehén a la propia guardia que está directamente en estos lugares, o sea que tampoco es que te garantiza tener demasiada seguridad hoy por hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Se está desgranando de alguna manera el mito de la invencibilidad de Claro, ciertas ahí está. locaciones, Ujú, y esto también tiene que ver, ¿no? ujú. Ya el clásico country seguro, como el de la película de Manos de Tijera, Sí, eh, realmente está dejando de serlo. El otro día ingresaron 6 hombres encapuchados a través de una trinchera que cavaron bajo un alambrado, claro, un cerco bajo un perimetral. alambrado, Sí. y robaron en 2 casas, ¿no? Por eso, o sea que es lo que yo te comentaba, no te garantiza tampoco tener una seguridad, no te garantiza No, tampoco de que se fuguen, como ha pasado en Florencio Varela, que usaron un alicate para fugarse 3 presos del penal cortando los alambres, menos van a tener temor de hacerlo para ingresar a un barrio cerrado, ¿no? Esto demuestra, exacta. esto demuestra también la inoperancia que hay en materia de seguridad en la Argentina, Luis. Y evidentemente el fracaso está a la vista en cuanto a esa medida en particular. Es cierto que era una unidad de mediana seguridad, no de Sí. alta seguridad, Ujú. pero de todas maneras, ¿quién puede pasar una tenaza o un alicate y pasar una requisa? En fin, hay una serie de cuestiones que lleva a pensar de que pudiese haber algún tipo de colusión Ajá. entre la fuerza encargada o algunos miembros, no vamos a generalizar, y los penados que pudieron protagonizar esta fuga, ¿no? Claro, en estos casos realmente es un problema de organización, de falta de control, dicen los especialistas en la materia. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en el ámbito de la capital federal, el crecimiento del delito que se comete por el accionar de los motochorros, se produce de alguna manera en base a lo que dicen la salida de controles a través justamente de gente de la Fuerza de Seguridad que debería movilizarse también en ese tipo de elementos en motos para hacer más ágil el control, porque de alguna manera muchos comentan que el alcalde capitalino desactivó el tema de los controles que realizaban las fuerzas de seguridad desde las motos, ¿no? Que es una Sí, manera un sí, poco más ágil de controlar el delito. Recién ahora sí. aparentemente se volvió a implementar el control que había sido desafectado a través de la fuerza de seguridad que circulen en motos, porque evidentemente los tipos se te escabullen por cualquier lado. Vos lo corres con un Sí. patrullero y ¿qué haces? No, no, Se te no. tapó en el tráfico y el tipo se te rajó en 2 segundos. Por eso algunas planificaciones, quizá tardías, quizá de Ujú. tiempo, pero no por ello malas, establecen la posibilidad de fortalecer muchísimo un cuerpo antivandálico, antimotochorros, con justamente elementos similares por parte de las fuerzas policiales que les permitan ubicar y perseguir, llegado el caso, a las motos. Sí, sí. Ujú. Esto en el conurbano no existe tampoco, ¿no? Es lo que dicen los vecinos, que
Ni siquiera a Se veces ve muy pasan los poco. patrulleros. Que esto a veces en el conurbano dicen los vecinos que tampoco no existe ese control, ¿no? Que cada muerte de obispo pasa por ahí un patrullero, pero con motos no ven a ningún efectivo de seguridad que esté circulando. Mientras sí lo hacen los delincuentes, ¿no? O sea, que cometen hechos aberrantes permanentemente. Exactamente, justamente estamos totalmente de acuerdo. Hay una gran pauperización de la logística en el Ujú. conurbano bonaerense, también en la provincia de Santa Fe, en donde la mayoría de los móviles están radiados de servicio, etcétera. Y bueno, esto no pasa en otras jurisdicciones, o pasa en mucho menor medida. En la ciudad de Buenos Aires hay una buena capacidad de respuesta, pero el crecimiento le va ganando Sí. la carrera a la capacidad de respuesta. Ujú. ¿Vos crees que hay forma esto de revertirlo de alguna manera, Luis, o que realmente hoy por hoy por una cuestión eleccionaria nadie se quiere comprometer y dejan justamente liberado vergonzosamente el accionar de los delincuentes? Bueno, justamente lo que vos decís, estamos en una época en donde todo hay que leerlo en clave política, ¿verdad? Ujú. Entonces me parece que de acuerdo a quien gane serán las medidas que se tomen. Por ahora hay mucha declamación, Sí. pero vamos a ver qué es lo que se cumple, ¿verdad? Ajá. Esta alerta que hay de algunos organismos de ONG, de fundaciones, con respecto al planteo de estos más de 12.000 ataques de motochorros en el ámbito de la capital y del Gran Buenos Aires, ¿se puede agravar? ¿Se puede, digamos, Yo de creo que alguna sí. manera establecer una situación incontrolable si es que el Estado no pone un control adecuado? Si no se toman urgentes medidas para por lo menos contener el fenómeno, este va a seguir creciendo y va a pasar a ser parte de la playa de delitos preelectorales Ujú. que estamos sufriendo y que son típicos de estas épocas, ¿no? Claro. En estas épocas, esto es como en diciembre, ¿no? Que Ajá. cuando vienen las fiestas tenemos los motines. Sí. Ujú. En este caso tenemos elecciones y tenemos un aumento de la violencia. Claro. A veces con fines aviesos, a veces con fines de desestabilizar. Sí. Eso nunca se va a saber, pero que el delito existe y deja víctimas, eso es lo triste. Ujú. Bien, bueno, esperemos que realmente se vaya viendo cómo revertir esta situación. Hay digamos, muchos proyectos ahí dando vuelta, pero evidentemente no le están prestando atención, ¿no? Evidentemente, por ahora se los tiene en carpeta porque nadie sabe, es una elección muy peleada, nadie Ajá. sabe quién va a terminar teniendo la posibilidad de decidir, entonces todo el mundo está guardando sus cartuchos para que cuando la situación se esté clara. Ujú. ¿Escuchaste vos como un analista del sector alguno de los candidatos que de alguna manera haya presentado algún plan puntual para resolver este grave problema de la inseguridad en la Argentina? Escuché de parte de Massa un plan interesante, Ajá. en donde creaba la figura del instructor judicial, en Sí. fin. Ujú. Después escuché de parte de Bullrich otro planteo bastante interesante. No Ajá. así de Milei, del cual no escuché nada, nada que a mi juicio sea valorable o rescatable, más allá de lo que se puede hacer después, ¿no? Claro. Pero por ahora, inclusive Rodríguez Larreta estando en Rosario o en Santa Fe, hace un tiempito ya, ¿no? Sí. Antes de las Ujú. PASO, Sí. desarrolló 14 puntos que eran bastante interesantes. Ajá. Bueno, esperemos que alguno de ellos tome conciencia de esto que está reclamando la gente, ¿no? Tener Así un es, mínimo y básico de seguridad como para poder transitar las calles como otrora ocurrió en la Argentina y que hoy lamentablemente es imposible hacerlo, ¿no? Esperemos exactamente, que, que no sea el paraíso perdido claro, de tal Conan cual, Doyle. tal cual. Te mando un gran abrazo, Luis, como siempre, hablamos en cualquier momento. Otro para vos. Gracias, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Luis Vicade, especialista en temas de seguridad, preocupado, como todos nosotros, por este avance constante de la inseguridad, producto claramente de la inoperatividad, ¿no? Y la dejadez que tiene el Estado en esa materia. Ya volvemos. Estás en Galáctica Digital. Ya mismo, además de escucharnos, ingresá a nuestra señal de televisión digital en galáctica.com.ar y disfrutad de la mejor imagen audiovisual de esta era.